tenemos a Sol Rivera, es licenciada en psicología. Sol, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Buenos días, gracias a ustedes. Hola, Sol. Sabes que yo comentaba esto, ¿no? Bueno, acá Mónica dice que eh, quizás producto de su bronca, dice que no, que el juego es una excusa. Lo cierto es que los problemas con los juegos están, ¿no? Yo recuerdo Mm, el Dorado donde me crié, pasé parte de mi infancia, donde no había un casino. Imagínate un pueblito misionero que está a mitad de camino entre Posadas y Guazú, mm. este, un pueblito de gente de trabajo, donde de pronto vos le metés un casino y allí, claro, una conmoción, ¿no? Porque está el que puede manejar el tema y el que no. Vos Por fijate a dónde supuesto. puede terminar todo esto. Y es una adicción muy silenciosa, a diferencia de Mm, otro tipo de adicciones. Digo, la ludopatía se da mucho en el interior de nuestro país, en pueblos, en ciudades, en donde esta adicción se disfraza de diversión. Entonces, claro. muchas veces cuesta distinguir ese límite de hasta dónde me permito este tipo de entretenimiento y demás, y cuándo empiezo a depender. ¿Por qué? Porque es una adicción que no genera secuelas físicas, pero sí genera muchos daños en relación a las consecuencias que te trae, económicas, sociales, de red, familiares, ¿no? Entonces, es una adicción a la que hay que estar muy atentos porque no se ve, pero genera un costo muy caro, ¿no? Claro, y la tenés a mano, ¿no? Porque vuelvo Mm, a esta situación. Una madre que empieza a administrar dinero para una fiesta, para un determinado evento, y tiene la posibilidad de ir a un casino. Porque si el casino no existiera, bueno, qué sé yo. Pero está ahí a mano. Y vos decís, bueno, tengo 17 millones, que voy un ratito y hago 35 millones, y entonces hago una diferencia. Y empiezan esa, la ludopatía, la enfermedad, ¿no? Te sí, y enloquece. esto que vos decís es muy importante porque la persona entra en un círculo, digo, primero que el cerebro del ludópata lo que hace es estar todo el tiempo activando el círculo de recompensa, ¿no? Mm, Ese placer que le genera no tanto el ganar en sí mismo, sino la expectativa de ganar. Digo, esto que vos decías, ¿no? Bueno, si llevo tanto dinero y lo duplico, esa idea genera tanto placer en el cerebro que lo que buscamos es compulsarla en el acto. Y lo que ocurre es que luego volvemos una y otra vez esa búsqueda de satisfacción que me produjo, ¿no? La expectativa de ganar. Y hay claro. algo acá que es importante entender, que en los juegos no están preparados para que ganemos. ¿No? Entonces, toda esa expectativa de recuperar el dinero es lo que lo vuelve Claro, circularmente una y claro, otra vez al juego y a perder más dinero por el contrario, ¿no? sin duda. Sol, ¿cómo te va? Un placer. Raúl Vázquez te saluda. Un placer muy grande. Un Vos sabés gusto. que te escuchaba recién, pareciera, no digo que sea así, pero vos hablabas de que es una enfermedad silenciosa y al ser silenciosa tal vez no digo que sea así, seguramente que no es el término, pero pareciera que está como socialmente aceptada, como que es mucho más complejo va a ir a ver a un alcohólico, ver a un cocainómano, ver a, bueno, que a un tipo que básicamente va al casino y se divierte, pareciera que es más fácil de disfrazar. Y me imagino que también en ese sentido posiblemente sea más fácil de aceptar la propia enfermedad. ¿De qué manera se resuelve esto? Porque digo, es muy difícil convocar a alguien y decirle, che, vos tenés un problema con esto, cuando el tipo básicamente lo que demuestra es que, no, mira, yo me estoy divirtiendo. Más allá que seguramente después llegás a pedir 4 casas y pedir la familia, bueno, eso ya está claro. Pero digo, el paso previo, ¿cómo se resuelve? Porque me imagino que debe ser más difícil de abordar desde lo médico también, ¿no? Desde lo psicológico, digo. Por supuesto, porque al ser las consecuencias ser conductuales y sociales y no físicas, digo, hay un límite que no me marca el cuerpo para seguir Claro, jugando y donde esa persona se la ve saludable claro. exteriormente hablando. Entonces, ¿cómo prevenir? Desgraciadamente, el momento en donde solemos detectar la ludopatía es en el momento donde el costo Ya es social, tarde. económico o familiar es muy alto. Mm, Este ejemplo que vos ponías, ¿no? Las deudas millonarias, rupturas con familiares en donde ya no se puede ni hablar y aislamiento social sobre todo claro. y depresión y todo lo que eso conlleva. Ahora, para prevenir, sí creo que hay que estar atentos como familiares, como amigos, como contextos de ciertos indicadores, ¿no? Cuando la persona empieza a suplantar, digo, la persona... Toda persona adicta empieza a aislarse del contexto y a consumir cada vez más el contexto que le provee la adicción. Entonces, si vemos a un familiar, un amigo que empieza a faltar a reuniones, que llega cada vez más tarde de ese casino, cuando nos cuenta, bueno, fui a jugar y de repente volviste a las 6 de la mañana cuando solías volver a las 3.
Cuando Claro. empieza a estar este discurso de él, no, pero voy a ir porque lo voy a recuperar, esto que decían antes, bueno, son todas conductas, el aislamiento social y la repetición de esa conducta, bueno, hablan de indicadores de posible dependencia en relación al juego, ¿no? Ujú. A mí me preocupa, necesito tu mirada con relación a lo que está pasando ahora, porque tenés a los casinos, bueno, tenés determinados juegos, no sé, la quiniela estuvo siempre, bueno, Sí, eso como que es sí. Mm, fácil ahora, Y ¿no? ahora aparece esta historia y en la televisión y demás, ¿no? De esta suerte de juego online, que mm, hasta los propios equipos, los grandes equipos de fútbol lo tienen en sus camisetas, ¿no? Yo detesto que mi equipo tenga eso en el pecho, detesto. No, no me quiero comprar la camiseta de mi equipo porque no quiero ver eso en el pecho, me mm, enoja. No, no, totalmente. y los veo a los chicos jugando permanentemente, ¿viste? Y jugando y jugando. El otro día en Telenoche hicimos una nota, fíjate, una familia quedó arruinada porque el chico pudo agarrarle la tarjeta de crédito al padre, no se dio cuenta el padre y durante 20 días le generó pidió préstamo. Bueno, no sabes el desastre que le hizo esa criatura a este hombre. Y la angustia que genera eso, ¿no? Y digo, no solamente no estamos haciendo nada, sino que al revés, estamos poniendo, ¿no? Y permanentemente prendés la tele y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es un bombardeo permanente. Totalmente. Coincido con vos en que ese tipo de juego aún tiene ciertos riesgos más peligrosos que el casino, Mm, porque lo presencial genera un límite a claro. nivel ley. Digo, cuando un chico tiene una apariencia de adolescente como lo tiene, ¿no? Digo, después algunos adolescentes pueden ser más grandes o más pequeños, pero la persona que hace ese control presencial tiene un límite mucho más a la mano para poner en relación a la ley a lo que corresponde o no de los límites que implica el uso del juego. En la tecnología no, cuando es online no existe este límite. Hay muchas maneras de, a pesar de que haya, por supuesto, estrategias de límites, hay muchas maneras de atravesarlo. ¿Y saben lo que pasa? Los adolescentes son mucho más tecnológicos que nosotros los Claro. padres de esos adolescentes. Entonces, ese momento en el que consiguen la tarjeta, en el que pusieron, digo, nosotros decimos, bueno, ¿cómo hago para poner un control parental? Y ellos son tecnológicos nativos. Entonces, hay ahí una brecha muy grande en donde si no mantenemos conversaciones con Mm. nuestros hijos, con nuestros adolescentes y niños, están muy vulnerables a este tipo de situaciones, Ujú. ¿no? ¿Y cuáles son, volviendo a esto de los jóvenes, ¿no? Que es un gran flagelo, digo, por toda la oferta que tienen y lo sencillo que pareciera para ellos, como vos bien decías, Claro. ¿no? Eh, Viste, siempre lo decía Charlie, ¿no? Cada cual tiene un clic en el bocho. ¿Cuál es el Mm, clic que genera, como vos planteabas, el gusto por la incertidumbre, el gusto por ver si gano, el gusto por la posibilidad de duplicar la plata, por jugar? ¿Y qué se genera después cuando tal vez te das cuenta que te embaucaron, que perdiste, que el negocio siempre es del casino, que esto es una trampa? Digamos, genera seguramente un resabio de depresión o no sé, que tal vez también hay que estar por atentos, pero supuesto. digo, debe ser también muy difícil de aceptar, ¿no? Es muy difícil de aceptar y si no hay un canal de comunicación de los adultos con los adolescentes Claro. en el cual el adolescente o el niño puede exponer y sentirse alojado en esto, me está pasando esto y se lo puedo contar a mi mamá o a mi papá, suele ser muy silencioso todo el proceso, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ese círculo, digo, la persona el adolescente que va y que juega, digo, se activa, como yo les decía, el circuito de recompensa, se activa ese deseo de placer, ¿no? La dopamina, el eje dopaminérgico, y luego viene una culpa enorme. Claro. Porque el adolescente no es que no ve lo que hizo, y sobre todo cuando pierde la consecuencia de esto. Uy, ¿cómo hago? Ahora no le puedo decir a papá, le va a venir el resumen, se dará cuenta, no se dará cuenta. Toda esa preocupación genera culpa, Mm, y esa culpa muchas veces, lejos de llevarlo a confesar, cuando no hay un contexto de confianza, lleva a síntomas depresivos, de aislamiento y de querer recuperar ese dinero de la misma manera en que lo perdió. claro. Entonces ahí es donde se termina armando ese círculo que cada vez es más peligroso y yo creo que ahí como adultos tenemos una deuda enorme de seguir generando canales de comunicación más que de castigo. Porque todavía seguimos, ¿no? Muchas Sí. veces en una cultura donde la manera que la encontramos es de castigo-recompensa y de esa manera el adolescente no se siente entendido para poder hablar primero, para después ver qué hacemos con eso, Claro, ¿no? claro, claro. Estaba pensando mientras te escuchaba, Mm, gracias a Dios hay profesionales como vos que saben cómo actuar y cómo
poder sacar a un chico, a una persona de una situación así, ¿no? Que es dificultoso, cuando el problema se presenta, es un problema y evidentemente llevará su tiempo, ¿no? Encararlo. Ahora, vuelvo a lo que te decía antes, si no existieran ciertas cosas, ¿no? Quizás las personas no hubieran caído. Y entonces me pregunto si ya es una batalla perdida, o sea, ¿no? Porque estás hablando, evidentemente, estás luchando contra un monstruo gigantesco. El tema de las puestas online, insisto, están por todos lados. Salís, viví de Santa Fe y los jugadores de mi selección que amo, todos vendiéndote una cosa por todos lados los chicos de la selección. Sí, sí. Y esto se permite, no digo que sea culpa de ellos, que en su momento la vida lo ofrecen, qué sé yo, en ese momento hace plata, pero digo, me parece tan horroroso, ¿no? Y ahí uno dice, mira para el Congreso, de bueno, a ver, con congresistas hagan algo, ¿no? Pongan algo, pero no lo van a hacer, por lo menos no creo que lo hagan, porque hay mucha guita detrás de esto y me angustia mucho esta situación. Sí, por el dinero que mueve, ahora sí creo, yo en ese sentido soy optimista en términos de conciencia de la sociedad. ¿A qué me Ojalá. refiero con esto? Los vicios son parte de la realidad y no podemos elegir cómo reaccionar a ellos si no aceptamos primero que están. Digo, son parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y la posibilidad de hacernos adictos está hasta con sustancias o con nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo, por ejemplo, la adicción a la comida, ¿no? Entonces, digo, hay un desafío que nosotros tenemos como seres humanos en la regulación emocional y en nuestra conducta, independientemente de la sustancia o el elemento que esté afuera y que nos atraiga. Más allá de eso, fíjense cómo en la época de los 90 hasta el llegado del 2000, el cigarrillo ocupaba un lugar Claro, súper normal en la natural. actividad de cualquier ser humano. O sea, había un director técnico que podía estar fumando en la cancha mientras dirigía a su equipo, podías entrar a un bar cerrado donde no hay una sola ventana y estar Sí, sí. fumando, Los y hoy por hoy no aviones. se nos ocurre eso, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando hay un vacío legal es porque hay algo que desconocemos, que tenemos que adquirir información, que tenemos que volvernos expertos de alguna manera y a partir de ahí regular, y es lo que está faltando hoy en el juego y sobre todo online, ¿no? Ujú, ujú. Te pregunto la última de mi parte que tiene que ver con lo posterior. Me preocupa mucho qué hacer con esos chicos o con cualquier persona que tenga este problema, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de eh, saber si hay tratamientos, si es posible, porque me imagino que también debe ser mucho más difícil salir de algo que pareciera que está más aceptado. Tal vez me equivoco y te pido disculpas, no sé si es el término, pero pareciera más normal. De hecho, la oferta del mercado lo hace normal, la cantidad de casinos y todo lo que estamos hablando. Lo posterior es más difícil porque, bueno, alguien que se droga y que es alcohólico, bueno, a la larga se dará cuenta. O los... Sí, asusta más a la imagen. Digo, Exactamente, cuando vos pensás a un hijo, ¿no? Consumiendo algún tipo de droga, te te asusta como asusta padre en mucho, general mucho más que muchísimo. cuando lo ves apretando un botón, ¿no? Exactamente, y me refiero a partir de ahí, si la salida, la eventual salida o curación o como se llame esta cuestión, se hará más compleja o más difícil. Sí, es más complejo, pero requiere que lo miremos primero. Claro. O sea, el primer paso es poder registrarlo. Yo sé dónde está mi hijo, Mm. esas horas que está, ¿no? Con el celular, veo dónde está, converso con él, chequeo en qué está gastando en dinero, en qué no, en las conversaciones, ¿lo veo hermético, no lo veo hermético? ¿Lo veo más aislado, lo veo triste? Digo, son un montón de preguntas de él, el empezar a entrar en conexión cómo está mi hijo o hija, o familiar en el caso de los adultos, ¿no? Y sí me parece que la ayuda, la solución existe no es solos, porque a Mm. veces esto genera tanta vergüenza a nivel social que los mismos familiares ocultan lo que Mm. le está pasando a la persona que está transitando esa adicción. Entonces, se tarda mucho en llegar al pedido de ayuda porque me da vergüenza decir que mi hijo o hija tiene un tipo de adicción y esa adicción es al juego, ¿no? Claro, es verdad. Entonces creo que lo primero que hay que sacar, ¿no? Como padres o adultos responsables es la culpa y la vergüenza, estas cosas ocurren, y a partir de ahí pedir ayuda psicológica, muchas veces, en el caso de los adultos sobre todo, ayuda psiquiátrica, en red siempre, y sí con conductas de aislamiento, digo, no se sale de ninguna adicción sin al principio aislarnos de aquello a lo que estamos siendo súper vulnerables, ¿no? Claro, Claro. claro. Sol, maravilloso. Gracias por esta charla. Por supuesto, me parece que es un tema para seguir Sí, claro. estando atentos. Así que, bueno,
Ahí veía tu libro, se te puede seguir Mm. por algún lado para profundizar este tema, ¿no? Sí, me encuentran en las redes en Instagram, @lic.solrivera, que ahí suelo subir mucho contenido de tipo psicológico y de desarrollo personal. Muy bien, ahí está. Gracias, Sol. Abrazo grande. A Felicidades. ustedes. Gracias, buen Buenos año, días. gracias. Chao, chao. Sol Rivera, licenciada en psicología. En este tema, insisto, bravo, Sí, sí, bravo, bravo, es bravo, difícil, bravo, es bravo. difícil. Hay mucha guita detrás, es pelear contra un monstruo Ujú. poderoso. Sí, sí, pareciera en Este, principio una batalla difícil de ganar, ¿eh? sí. Qué sé yo. Es una tontera, un viejazo, pero viste, nosotros cuando éramos chicos había peligros. No es que vivimos Sí, en una claro. sociedad sin aquellos peligros, muchos peligros. Pero ahora hay más, ¿viste? Ahora es como Sí, que sí, son sí, sí, muchos más están frentes de batalla. exactamente. Y aparte peligros que muchos desconocemos. Entonces parecieran, nos asustan más, ¿no? Sin Sí, duda. sí, claro que sí. Para reflexionar.